Muy bien, estimados amigos. Vamos a iniciar con lo que hemos venido estudiando hasta este momento, hasta el acto administrativo. ¿Qué fue lo primero que revisamos, compañeros? Bien, esto es muy importante que no lo olvidemos. Recordemos lo que es el derecho administrativo. Ahí va. Cuando hablamos del derecho administrativo, señalamos que es una rama del derecho público. ¿Sale? Esta rama del derecho público principalmente habla sobre la actividad del Estado. Esta actividad del Estado que va a realizar tiene impacto sobre los particulares, sobre el gobernado. Y entonces este cúmulo de funciones, estas relaciones entre el Estado y los particulares son muy importantes para el derecho administrativo. En esta actividad del Estado vamos a tener principalmente al poder ejecutivo. El poder ejecutivo organiza, el poder ejecutivo planea, dirige, ordena, controla los recursos públicos, los bienes y los servicios públicos. ¿Sale? Muy bien. Esto lo vamos a realizar en 3 niveles de gobierno: federal, local y en el ámbito municipal. En esos 3 niveles, este es el objetivo del derecho administrativo. Al final de cuentas, lo que le interesa al derecho administrativo es la cuestión de ese vínculo, esa relación que tenemos con el Estado. En esta actividad, la administración pública, sus servidores, pues tienen que actuar bajo principios que rigen esta actividad. Hablamos de principios como son la buena fe, hablamos de principios como son el debido proceso, hablamos de principios como son la moralidad administrativa, ¿sale? Hablamos de otros principios como son la seguridad jurídica. Muy bien. En esta relación, estimados abogados, sin lugar a dudas, hay una relación de buena fe entre la administración y el particular. Tenemos la confianza de que se actúa dentro del marco de la ley, que hay concordancia entre el acto de autoridad y la norma, y que no nos va a causar una afectación como particular. Hablamos de que el acto administrativo sigue los principios que dicta la norma, ¿sale? Está vinculado a la Constitución. Y si un servidor público, si la administración pública realiza actos que no se encuentran apegados a derecho, ¿qué vamos a encontrar, estimados amigos? Lo que vamos a encontrar nosotros es el debido proceso, las normas procesales que van a regular la actuación del ente público. ¿Sale? El ente público va a actuar apegado a la ley, va a cumplir con las funciones que tiene, va a actuar de buena fe, con valores éticos, con principios, con no corrupción, etcétera, etcétera, apegado a la verdad. Y por supuesto que hay ciertas actuaciones que esperamos de la autoridad que no realice contra nosotros, ¿verdad? Y que de alguna manera, si nos afecta ese acto de autoridad, pues bueno, hablamos del principio de seguridad jurídica que va a regular la actuación del ente público, y si me genera un acto de molestia, pues es muy importante destacar este principio de seguridad jurídica. Recordemos que el Estado
es el centro de lo que es el derecho administrativo. Y cuando hablamos del Estado, hablamos que éste se encuentra conformado por los siguientes elementos. Destacamos en primer lugar a la población, hablamos del tema del territorio, hablamos de otro tema importante que tiene que ver con el poder, ¿sale? Dentro de este elemento encontramos la soberanía, ¿sale? Continuamos con el principio de división de poderes y concluimos con el tema referente a la Constitución. Muy bien. Si ustedes recordarán, estimados amigos, aquí hablamos de puntos muy importantes. La población es el elemento humano, ¿sale? La población es el elemento sobre la cual va a recaer la tutela, la protección de los derechos humanos, ¿vale? Este es un elemento muy importante que debemos destacar porque a esta población hay que reconocerle sus derechos humanos, hay que garantizarlos, hay que protegerlos, hay que evitar realizar actos que la afecten, ¿verdad? Hablamos del territorio, que es la extensión territorial de nuestro país, la superficie continental, la explotación del suelo, el tema del control del espacio aéreo. Hablamos también de la mar territorial y la zona económica exclusiva, ¿vale? Y hablamos de elementos de extensión del territorio mexicano. Señalamos las embajadas, señalamos los consulados, señalamos los buques con matrícula mexicana, así como las aeronaves, ¿verdad? Acuérdense, el poder que ejerce el Estado, el control que tiene en relación a ese territorio, a esa zona en la cual el Estado tiene influencia. Ese poder hace una implicación de un tema de soberanía, un tema de que nos autodeterminamos, a un tema de que hacemos cumplir la norma, a un tema que tiene una implicación de que las autoridades mexicanas son las que van a ejercer ese control político en el interior. Hay dos tipos de soberanía: soberanía interna, ¿sale? En este punto hablamos en sus respectivos niveles de competencia de la federación, los estados y los municipios. Y hablamos de una soberanía externa en la cual vamos a mencionar la igualdad entre todos los estados que conforman la comunidad internacional y el tema de la libre autodeterminación de cada uno de los estados. Como diría Montesquieu, hay que dividir al poder para que no se corrompa. En este punto lo dividimos en tres. Hablamos de el poder ejecutivo, ¿sale? El poder legislativo y el poder judicial. Muy bien. Esos aspectos creo que ya nos quedaron bastante claros en relación de todo lo que analizamos. Y recordemos que también vimos una cuestión muy interesante en relación a que en esta división de funciones señalamos estos atributos, esta función. Decimos en particular, ¿sale? Que en el aspecto legislativo, la principal función de este poder es la creación de leyes. Hablamos que el ejecutivo, como principal función, tiene el tema de la administración. Y hablamos que el judicial
como principal función va a tener el tema de la interpretación de la norma, el tema de la aplicación, el tema del ejercicio del derecho, la función jurisdiccional. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, hay determinados actos que mencionábamos, compañeros, que el poder legislativo se involucra internamente en actos de administración y también actos jurisdiccionales que hacen una implicación, por ejemplo, en el tema del juicio político y declaración de procedencia. El Ejecutivo realiza actos de naturaleza legislativa y actos también de naturaleza judicial. Legislativa, cuando el Ejecutivo emite un decreto, ¿verdad? Cuando el Ejecutivo, pues, de alguna manera crea un reglamento. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Jurisdiccional. Está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Vale? Un ejemplo de actividad de naturaleza jurisdiccional que realiza el Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, verificamos que también realiza funciones de naturaleza administrativa con el Consejo de la Judicatura Federal y con su participación en el presupuesto de egresos de la Federación. Y también realiza actividades legislativas, principalmente cuando hablamos, por ejemplo, de la conformación de la jurisprudencia. ¿Sí se acuerdan, compañeros, que todo eso lo revisamos? ¿Vamos bien? ¿Está claro esos puntos, compañeros? Ok. Hablamos de un tema muy particular que es la cuestión de la administración pública. En esta función de administración pública, no olvidemos un detalle bien importante. La actividad legislativa no es una actividad ni legislativa, no es una actividad ni jurisdiccional. De ahí vamos a quitarlo. La principal función de la administración pública son los actos administrativos, los actos que tienen que estar apegados a la ley, ¿sale? Hablamos de prestación de servicios públicos y cubrir las necesidades de la población. Esta administración pública tiene una especialización o elementos como son elementos técnicos, ¿sale? Elementos de naturaleza política y elementos de naturaleza jurídica. En el elemento técnico hablamos de mecanismos, hablamos de procesos, hablamos de eficacia en la administración, hablamos de la especialización, ¿verdad? Porque en un elemento político hablamos de la aplicación de políticas gubernamentales por conducto del Ejecutivo y la administración del país. Y en un aspecto jurídico, recordemos que tenemos nosotros a la Constitución, ¿sale? Y tenemos, por supuesto, la ley orgánica, en particular la que va a regir el acto de autoridad que se va a estar emitiendo, que va a estar produciendo consecuencias de derecho. Dentro de todo esto, señalamos, a ver, la administración pública, en particular la federal, local y municipal, se va a conformar de los siguientes elementos: la centralizada, la desconcentrada y la descentralizada. Cuando hablamos de la administración pública centralizada, hablamos de un poder en la cual tenemos como cabeza al poder ejecutivo. El poder ejecutivo en este mando, en esta cuestión de poder, va a tener un control directo sobre las secretarías
de Estado sobre consejería jurídica y en particular estos puntos son muy relevantes porque de estas secretarías vamos a sacar a la administración pública desconcentrada. Trasladamos cierta competencia, trasladamos cierta función por conducto del órgano superior, la secretaría, a estos órganos desconcentrados que aunque tienen cierta independencia técnica, van a tener un sometimiento, una estructura administrativa dependiente de la centralizada. Y tenemos la descentralizada, en la cual hay una independencia, en la cual hay una autonomía, en la cual hay personalidad jurídica, ¿sale? Es una cuestión muy importante que debemos de destacar. Cuando hablamos de la administración pública centralizada, hablamos de distintos temas en particular. Ahí voy, ¿eh? Y en este punto señalamos a Presidencia de la República. Ok, ya hablamos de las distintas secretarías de Estado y las funciones que realiza. Recuerden que esto va a cambiar en cada administración, pues también depende el Plan Nacional de Desarrollo, depende de la plataforma que el candidato a presidente de la República, cuando llega al poder, hubiese establecido. Y señalamos como principal secretaría, por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos a la Secretaría de Gobernación, ¿vale? Acuérdense que es una de las principales porque se encarga del diálogo, de la comunicación, de la ejecución de programas, la coordinación y esta comunicación entre el Ejecutivo Federal con los otros poderes. Es una función importantísima, ¿verdad? También señalamos, por ejemplo, el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos planes, en estos programas, en esta política de cooperación de México con otros países del mundo, cómo México se va a relacionar frente a la comunidad internacional. Hablamos de otras secretarías como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hablamos en particular de la defensa nacional, ¿verdad? El tema de la defensa interior de nuestro país, el tema de la defensa de la soberanía, y hablamos como organismo desconcentrado de esta secretaría a la Guardia Nacional, ¿verdad? Destacamos en particular otras secretarías como la de Hacienda y Crédito Público, que establece planes, programas en relación a las políticas públicas en materia económica. La del bienestar para programas y coordinación de cuestiones que tengan que ver con el desarrollo social y la mejora en la calidad de vida. Y así podemos mencionar muchas secretarías, estimados amigos, que fue los puntos principales bajo los cuales nosotros comentamos la sesión pasada. Y empezamos a hablar de un tema muy importante. Hablamos de los órganos desconcentrados y en estos vimos sus principales funciones. Entre las principales, en primer lugar, señalamos que mantienen una jerarquía, ¿sale? Con un órgano centralizado. ¿Esto qué significa? Que el órgano centralizado, la Secretaría de Estado, otorga cierta facultad técnica, ¿sale? Ciertas atribución para que realice este órgano desconcentrado, ¿sale? Pero al final sigue habiendo una jerarquía entre estos dos entes. Muy bien. Ok. Señalábamos que en este caso, este órgano desconcentrado va a tener cierta libertad de actuación técnica. ¿Cómo se crean estos órganos desconcentrados? Se crean por ley, también se crean por decreto y por reglamento, ¿vale? Decreto y por
Reglamento del Ejecutivo. Muy bien. Estos órganos cuentan con competencia muy limitada. No puede realizar distinta función a la que está encomendada. Este órgano no posee personalidad jurídica. Sigue perteneciendo jerárquicamente a la administración pública centralizada y tiene asignado un determinado patrimonio. Por ejemplo, mencionábamos algunos elementos, algunas cuestiones, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, por poner un ejemplo, SEGOP, y señalábamos como órganos desconcentrados. Principalmente hablamos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración, hablamos de la Comisión Nacional, que es ¿cómo se llama? Sí, CONABIM, que tiene que ver principalmente con la protección las mujeres para evitar el tema de la violencia. Hablamos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Población, que es la CONAPO. Solamente por mencionar algunos órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, como un recordatorio un poco de lo que hemos analizado con antelación. Y ya prácticamente llegando al punto en la cual nos quedamos, hablamos nosotros de los órganos descentralizados. Y sus principales características de estos órganos descentralizados, señalamos que los crea ley del Congreso o decreto del presidente de la República. Los órganos descentralizados sí poseen personalidad jurídica propia, ¿vale? Muy bien. En este punto cuentan con su propio patrimonio, poseen su propio autogobierno, ¿sale? Y destacábamos que en algunos elementos vamos a distinguir de los órganos constitucionales autónomos. En este punto hablamos, por ejemplo, de Pemex, hablamos, por ejemplo, del Banco de México, ¿sale? Hablamos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablamos, por ejemplo, del INEGI, de la COFESE, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los tribunales agrarios, del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los tribunales agrarios, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Solamente por mencionar algunos ejemplos de administración pública descentralizada. Muy bien. Y hablamos de un personaje muy importante. Acuérdense del servidor público, ¿sale? Acuérdense que el servidor público, pues es una persona que representa al Estado. Es una persona que de alguna manera mantiene un tema jerárquico, un tema burocrático con la administración pública. En particular, esta persona desempeña un empleo, un cargo, una comisión dentro de la administración pública y por supuesto que tiene responsabilidad frente a los actos que emite con terceros. Hablamos en este punto de los siguientes temas. Señalamos al alto funcionario público, hablamos de el funcionario y hablamos del empleado. El primero, vamos a hablar que inclusive goza de un fuero constitucional. Los actos que realiza comprometen a la administración pública. Los actos que realiza tienen un impacto con el particular. Hablamos del funcionario que a lo mejor no tiene un fuero, pero sí tiene cierta autoridad, sí tiene poder de decisión, sí tiene poder de mando, ¿verdad? Y hablamos del empleado
que auxilia al alto funcionario, que auxilia al funcionario y que de alguna manera realiza actividades dentro de la administración pública. ¿Lo recordamos, mis queridos abogados y abogadas? Muy bien. Otro tema con la cual también hemos analizado es la cuestión de el servicio público. Este servicio público es uno de los elementos principales del Estado. Lo va a ejercer de forma directa, ¿sale? O también se lo puede encomendar a particulares a través de la figura de la concesión. Para que el tema principal es asegurar el funcionamiento del Estado, la prestación de este servicio va a ser regular, va a ser continuo, no hay propósito de lucro y el objetivo es satisfacer una necesidad colectiva. Recordemos, este servicio público nace de la ley. No puede haber servicio público que no esté creado en la norma. ¿Para qué se ofrece este servicio? Para satisfacer una necesidad colectiva. Este servicio público tiene un propósito, tiene una función muy enfocada. Normalmente, si lo damos a particulares, vamos a dar este servicio a través de la concesión a empresas, a personas que tengan la capacidad técnica, la capacidad económica para hacer frente a la prestación de este servicio. No hay lucro en él y es una actividad de derecho público para satisfacer necesidades colectivas, necesidades de la población. Recordemos los principios que rigen al servidor público: honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. ¿Sale? Cuando el servidor público no cumple con esta función, hablamos de que existe responsabilidades. Y en este punto destacábamos la responsabilidad de naturaleza política, la responsabilidad de naturaleza penal, la responsabilidad civil y la administrativa. La primera solamente está enfocada a los altos funcionarios públicos. Recordemos que estos señores tienen un fuero constitucional y su principal función en estos puntos en particular tiene que ver, mis estimados amigos, con que para que respondan por este incumplimiento de la Constitución de la norma, hay que llevarlos a un juicio político, hay que llevarlos a un tema de declaración de procedencia. Artículo 110 y artículo 111 de la Constitución. La responsabilidad penal va a hacer alusión principalmente, estimados amigos, a la comisión de un delito enfocado con la administración pública. Muy bien. Este es un punto muy importante que debemos destacar porque de ello nos va a señalar, pues, una cuestión de que si se acredita la conducta que comete alguna violación, algunos temas en particular contra el Estado, contra la administración, y si se configura la conducta del sujeto activo como un delito, pues bueno, ahora sí, ahí tenemos un tema, una función muy importante, una responsabilidad penal, conducta típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. La responsabilidad civil implica que cuando hay una afectación al patrimonio de un particular, es muy importante que el servidor público tiene que responder para el pago de daños y perjuicios
que la administración le causa a un particular y la necesidad de su reparación material, ¿verdad? Y la responsabilidad administrativa que puede conllevar a que el servidor público podrá ser amonestado, ¿vale? Hablamos de la suspensión, ¿ok? Mencionábamos el tema de que el servidor público podría ser destituido y además de su inhabilitación para que desempeñe un cargo dentro de la administración pública. ¿Lo recuerdan, compañeros? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Recordemos al acto administrativo. Tiene elementos de existencia y elementos de validez. ¿Sale? El consentimiento, ¿sale? El objeto directo y la solemnidad. De validez hablamos de hablamos de la capacidad, hablamos de otro tema que tiene que ver con la cuestión de el objeto, de que la manifestación de la voluntad sea libre de vicios del consentimiento. Hablamos también del tema del objeto indirecto y hablamos de la formalidad. ¿Ok? Acuérdense que la actuación de la autoridad va a encontrarse fundamentada en la ley, va a encontrarse fundamentada en el reglamento, va a encontrarse fundamentada en el decreto, ¿sí? Hay un sustento, la autoridad tiene que fundar y motivar la causa de por qué está actuando, por qué está materializando el acto. El objeto directo implica la creación de una situación jurídica particular. ¿Sale? La cuestión de la materialización. ¿Cuál es el propósito del acto administrativo? ¿Cuál es la consecuencia que va a crear? Dar, hacer, no hacer. ¿Sale? Y la solemnidad implica que vamos a actuar frente a un ente público facultado, frente a un ente público que tiene la capacidad para la materialización de este acto administrativo. La capacidad de las personas que están interviniendo en el acto jurídico, que esa actuación sea libre de cualquier vicio del consentimiento, porque si lo hacemos y se acredita un vicio como puede ser error, dolo, mala fe, lesión, podemos dejar sin ningún efecto el acto administrativo. El objeto indirecto tiene que ser lícito, ¿sale? Tiene que estar dentro del comercio y debe producir consecuencias que implican una cuestión con la administración pública. La formalidad, pues, tiene que ver principalmente con los procesos, con los procedimientos que se establecen dentro de la propia administración pública. El acto administrativo, en pocas palabras, destacábamos que es un acto, en primer lugar, es un acto jurídico. No olvidemos esto, por favor. Es una situación de derecho público. ¿Sale? Derecho público. Aquí lo vamos a englobar. Lo emite la administración pública, un órgano con facultades y va a causar un impacto general en el particular. ¿Sale? Este acto jurídico de derecho público que materializa la administración
tiene un impacto frente al particular. Este acto que materializa esta voluntad de la administración, pues podrá ser objeto de revisión, podrá ser objeto de un recurso para verificar que se cumple con estos elementos que hemos señalado. Bien, ¿quiénes intervienen en el acto administrativo? Los sujetos. Hablamos que el sujeto es el Estado, es la administración pública. En este punto, la ley le atribuye facultades, la ley le atribuye competencias. Este actor es un actor principal. La administración pública, al final de cuentas, hablamos del sujeto directo. Hablamos de que materializa actos que van a tener un impacto frente al particular. El primero es el sujeto activo de la administración que debe de fundar y motivar la causa de su actuación, y el particular es el sujeto pasivo que sufre el impacto, que se menoscaba su patrimonio, su personalidad. En este caso hablamos del sujeto pasivo, que puede ser una persona física o puede ser una persona moral. ¿Vamos bien? Ok, recuerden otro de los elementos, la voluntad. El Estado, ¿por qué actúa, compañeros? ¿Por qué va a actuar? ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué materializa el acto administrativo? ¿Por qué? Porque en primer lugar es su competencia. ¿Por qué? Porque lo mandata la norma. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese es el objeto de este Estado, la producción de consecuencias jurídicas, la materialización. Entonces, esta voluntad debe ser debidamente fundada y motivada para que, pues, de alguna manera el acto administrativo, pues, no quede sin efectos o sea declarado nulo, ¿verdad? O sea declarado ilegal por ir en contra de los derechos de la persona, por no cumplir con el debido proceso, por no cumplir con el principio de seguridad jurídica. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Cuál es el objeto del acto administrativo? Crear, reconocer, modificar o extinguir relaciones subjetivas de derecho entre la administración con el particular. Muy bien. Los motivos que conllevan a la realización del acto administrativo, pues bueno, es una decisión de poder, es una decisión de mando, es una facultad que le señala la norma. Y la finalidad, pues actuando dentro de esta competencia, actuando dentro de esta atribución, pues realizamos determinadas actuaciones. Por ejemplo, la finalidad de un decreto expropiatorio para la construcción del aeropuerto, pues es eso, la creación de un aeropuerto, el servicio público de transportación que requiere el país y la satisfacción de una necesidad colectiva. ¿Entendemos eso, compañeros? ¿Hasta aquí vamos bien con este resumen general de todo lo que vimos? ¿Sí? Muy bien. Empezando con el tema que nos constriñe en este momento, vamos a empezar a señalar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. La extinción del acto administrativo. ¿Por qué se va a dar? Punto número 1. Se ha cumplido con su finalidad. ¿Sale? A ver, ¿cómo está eso? Mucha atención con el siguiente comentario. Ahí va, ¿eh? Mucha atención, por favor. Muy bien. Ahora sí. Por ejemplo, ahí va. Tenemos esta construcción de este aeropuerto. Y para construir tuvimos que
expropiar algunos terrenos aledaños a este aeropuerto. ¿Vamos bien? Se expropiaron, se construye el aeropuerto y podemos decir que se ha cumplido el acto administrativo. Se cumplió el propósito. Se expropiaron los terrenos, se construye el aeropuerto y se presta ese servicio público a particulares, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Otro, expiración del plazo. ¿Sale? Se estableció la temporalidad de ese acto administrativo. Se estableció que se iba a generar un acto de molestia para el particular que iba a tener determinada duración, determinada ejecución. Y bueno, llegando a su fin, llegando al cumplimiento del mismo en su temporalidad, vamos a dar por extinguido el acto administrativo. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente punto. Destacábamos cuando la formación de un acto administrativo está sujeto a una condición o término suspensivo. Si este no se realiza dentro del acto del plazo señalado, pues de alguna manera no surte un efecto. Por ejemplo, el acto administrativo del pago del cobro de los impuestos. En particular, vamos a hablar del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ahí va, les pongo un caso. Mucha atención. Imaginen que nos encontramos en la siguiente situación. Ahí voy, ¿eh? Ahí va, el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Resulta que este particular tiene pensado adquirir este inmueble con un valor de 1 millón de pesos. Y cuando se haga la transmisión, también tendrá que pagarse al Estado los impuestos y las contribuciones como son el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Si al final de cuentas no se lleva a cabo esa transacción, se va a llevar a cabo el pago de este acto, la materialización de pagar IVA, ICR y SAI, si no se realizó al final de cuentas la transacción, pues no, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, pues ya no se materializó, no se llevó a cabo, y esto va a implicar, pues que esto no se va a producir. ¿Se entiende? No se cumplió con el tema, con la condición que establecía la norma para que se llevara a cabo ese acto administrativo. También, por ejemplo, en el siguiente supuesto, una condición resolutoria que se ha presentado y que como consecuencia, pues bueno, conlleva la extinción del acto administrativo. Ahí va. Resulta que tenemos que presentar nuestra declaración anual. Ahí va. Y en esta declaración anual, mis queridos amigos, ¿qué creen? Pues bueno, se señaló que el particular, pues, ni tiene saldo a favor y tampoco, de acuerdo a su declaración, tiene que pagar ninguna contribución, ¿sale? Ningún impuesto, ninguna multa, ningún recargo. Estamos tablas, salimos igual. Ni le debo a la administración, ni ella tampoco, pues de alguna manera tiene un saldo a favor mío. A final de cuentas, se cumple una condición resolutoria y vamos a extinguir el acto y no va a haber consecuencias ni para el Estado ni para el particular. ¿Lo entendemos? Ok, tenemos otra cuestión. La renuncia del interesado.
Cuando este acto, ¿sale? Hubiese sido en exclusivo beneficio de y decide ya no continuar, ¿sale? En beneficio solamente del particular. El particular va a pedir una licencia. Tenemos al particular A que quiere poner una vinatería y va realizando el acto con la administración, ¿sale? Pide una licencia para la venta de alcohol y en el inter que se está realizando el acto, decide ya no continuar, ¿sale? Pues extinguimos los efectos del acto administrativo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Está claro, mis estimados abogados y abogadas? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. También por revocación, cuando sí lo exige el interés público, de acuerdo con la ley de la materia, o también una autoridad administrativa, una autoridad jurisdiccional, ha señalado que el acto administrativo quede sin efectos por no cumplir con lo que establece la norma, por no cumplir con lo que establece la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sale? La propia autoridad se destrata. ¿Recuerdan? A ver, les pongo un ejemplo. En el año 2003 se iba a construir el aeropuerto allá en Texcoco. Ya desde entonces se venía planeando. Prácticamente ya el Ejecutivo Federal había señalado un tema de decreto expropiatorio sobre las propiedades que se encontraban en esa zona de Texcoco, en particular en San Salvador Atenco, ¿verdad? Ya se estaba llevando a cabo inclusive el acto administrativo. ¿Y qué es lo que decidió el Ejecutivo en relación a la construcción de este aeropuerto? Pues simplemente dijo, pues ya no, ¿verdad? Revocó su propio acto, revocó la propia disposición que iba a realizar, ¿vale? Ya no va a surtir ningún efecto. ¿Lo entendemos, compañeros? O por ejemplo, no sé, recordemos que también hace algunos años había un proyecto de tren que iba a correr de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Y este proyecto prácticamente ya se había lanzado y lo que decidió la administración pública ya no continuar con el mismo, revocó su propia manifestación. ¿Vale? Si un particular se hubiese encontrado afectado, pues pudiese reclamar legalmente pues daños y perjuicios que se causó con motivo de la revocación de este acto administrativo. ¿Qué pasó con el aeropuerto que iban a construir en Texcoco en la administración de Peña, del presidente Peña empezó y pasó con Andrés Manuel López Obrador, que decidieron ya no continuar? ¿Qué tuvieron que hacer con los particulares, compañeros? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues indemnizar, ¿verdad? Pagar las compensaciones correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Extinción anormal de los actos administrativos. Primero, la revocación se realiza por medio de un acto administrativo que debe de llenar todos los requisitos internos o externos para que se deje sin efectos. Un acto anterior revoca uno anterior. Valga la redundancia, perdón, un acto posterior revoca un anterior. Valga la redundancia. Ahí va. La construcción del aeropuerto en Texcoco. ¿De dónde derivó su construcción? De un acto administrativo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. ¿Y de dónde deriva su cancelación? Un acto administrativo del Ejecutivo Federal de entonces lo crea. ¿Y qué es lo que hace la administración entrante? ¿Qué es lo que hace, compañeros? Lo revoca, ¿verdad? Lo deja sin ningún efecto. ¿Está en su potestad? Sí. ¿Está en su facultad? Sí. ¿Nos gusta o no? Pues esa es la función de la administración pública.
¿Está claro? ¿Sí? Siguiente. Inexistencia. La falta absoluta de los elementos del acto jurídico, las sanciones aplicables a los que materializan el acto, la multa disciplinaria, las consecuencias de nulidad, pues del acto administrativo. Es inexistente, no lo realiza un ente público, no interviene, no tiene ningún efecto dentro de la naturaleza del acto administrativo. Por lo tanto, es la nada jurídica. ¿Vamos bien? Ok. La nulidad. En este punto, una autoridad administrativa como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los tribunales de los contenciosos en las entidades federativas, ¿sale? O una autoridad jurisdiccional, luego de un procedimiento, declara la nulidad de ese acto administrativo y que el mismo debe quedar sin ningún efecto. ¿Qué significa esto? A ver, aquí lo que ocurrió, mis estimados abogados y abogadas, es que se iba a materializar el acto administrativo. Ahí va, ¿sale? Se estaba llevando a cabo el acto administrativo. El particular señala que la actuación de la autoridad no está pegada a derecho, que esa actuación le genera un perjuicio, que esa actuación es contraria a la Constitución, contraria a las normas administrativas. Y este particular, ¿sale? Este particular va a un procedimiento contencioso administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de un procedimiento que lleva el particular con la administración, declara la nulidad del acto administrativo y entonces lo deja sin ningún efecto. O en su caso llega en el amparo al Poder Judicial de la Federación y los jueces son los que decretan que el acto administrativo quede sin ningún efecto. ¿Vamos bien, estimados amigos? ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. Siguiente. Ahí va. Reglamentación administrativa. En pocas palabras, aquí vamos a hablar, por ejemplo, del decreto. Un acto del Poder Ejecutivo para la aplicación de la ley en relación con funciones que tienen que ver con la administración pública. ¿Sale? Entonces, esta facultad que tiene el titular del Poder Ejecutivo, ¿sale? Cuando emite un decreto, cuando emite un reglamento, lo va a realizar porque al final de cuentas, dentro de todo, hace un señalamiento de la aplicación de los alcances de un determinado fin dentro de la administración pública. Entonces, esa es una facultad legislativa que tiene el presidente de la República. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de las circulares, documentos de orden interno dentro de la propia administración pública que establece orientaciones, información, interpretación de la ley que debe de seguir el funcionario público que se encuentra dentro de la administración. Esta circular es realizada por el órgano superior, por la autoridad que tiene, en este caso, la facultad de dar instrucciones a los subalternos, a los subordinados. Los subordinados deben de cumplir con lo que se establece en estas circulares.
¿Se entiende? Entonces, en este punto, vamos a tener nosotros a el funcionario de primer nivel dando instrucciones a los subalternos de cómo se va a prestar ese servicio público, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, el acuerdo, resolución que va a adoptar el tribunal u órgano administrativo en la cual ordena a un inferior una decisión que se ha tomado y que debe de seguir el servidor público. Muy bien. Por ejemplo, un acuerdo en la cual el presidente de la República informa a un secretario de Estado, ¿sabes qué? Te voy a remover a ti y voy a colocar a este otro en ese puesto. El acuerdo que se tomó tiene consecuencias dentro de la administración pública. ¿Vamos bien, mis estimados amigos? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Mi estimado Ángel, ¿me escuchas?